decía, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. Y yo les decía a los chicos que hoy es un tiempo de buscar los ídolos, en la música, en el deporte, en personas influyentes. Pero tenemos que volver a la fuente. Tenemos que empezar a parecernos a Jesús. Lo dice Pablo, con toda la autoridad que él tiene. Ser imitadores de Jesús. ¿Y cómo podés imitar a alguien? ¿Cómo podés parecerte a alguien? ¿Cómo podés caminar como alguien si no lo conoces? Porque cuando empezás a caminar y a parecerte a Jesús, automáticamente ese yo comienza a quedar afuera. En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 35, dice, bendición de Santiago y de Juan. Dice, entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que impidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo como el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Diga conmigo, preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, o sea, el resto de los discípulos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Qué tremendo, ¿no? Me imagino que en una reunión de íntimos, como la que fue ayer,
conocí a un tremendo hombre de Dios que Dios quiera que pueda venir a visitarnos y pueda venir a ministrar. Cuando lo conocí, tuve una charla con él. Lo primero que le dije, yo quiero tener lo que usted tiene. Y yo sospecho que por dentro habrá dicho, vas a tener que pasar todo lo que yo pasé. Me contó la mitad nomás de las cosas que me pasó y yo ya no quería saber más nada. Entiendo que eso es lo que había ocurrido. Están dispuestos a pasar por todo lo que yo voy a pasar. Pueden beber de mi mesa, pueden comer de mi mesa, pueden compartir hasta mi plato, pueden tomar de mi copa. Podemos compartir. Pero lo que ustedes me piden, yo no lo puedo hacer. Ustedes van a pasar por situaciones complicadas, por pruebas. Por el solo hecho de estar cerca mío. El hecho de que vos un día te decidiste a seguirlo al Señor, aparecieron un montón de situaciones que vos desconocías. Y así le pasó a ellos. Pero lo que tú me pides, solo Dios Padre lo va a resolver. Él es el único. Él decide quiénes serán los más importantes. Solo es potestad de Dios Padre. Dice que los otros días se enojaron, pero lo vieron cerca de Jesús. Y esa palabrita, celos, siempre. Imagínate, estamos hablando de los discípulos. No creo que se hayan enojado, dice la palabra, con nosotros dos. ¿Por qué se enojaron? Estamos cerca. ¿Por qué habla de ellos? Claro, sí, siempre le habla de él. Siempre lo pone a él. Ese fue el reclamo para con Juan y para con Jacob. Entonces ahí Jesús vuelve a aclararle. En este mundo los gobernantes de cada nación ponen sus leyes y la hacen respetar. Imponen su autoridad y nadie puede hacer en ese lugar lo que las autoridades deciden. Y yo recordaba tiempo atrás el Mundial de Qatar. Son leyes totalmente diferentes a las nuestras. Ustedes se habrán visto, no podían comprar bebidas alcohólicas, no podían ni mucho menos ir a los estadios. Había un horario donde puedan manejarse. ¿Por qué? Porque las autoridades de ese lugar, los que gobiernan de ese modo. Pero aquí es diferente. Ellos tenían aquello, o sea, vos querés ir, vas a tener que respetar las leyes que están impuestas en ese lugar. No podés vivir como vos querés. Pero decía, entre ustedes no será así. El que quiera ser importante, primero tiene que servir al otro. Este Jesús siempre al revés de todo lo que nosotros queremos. El tipo va para allá y nosotros todo para acá. Ojo por ojo, sí, diente, ponerle la otra vez.
Yo no vine, dice Jesús, para ser servido, sino, diga conmigo, para servir. Aquí Jesús, en definitiva, lo que nos dice, una vez más, el que levanta, el que promociona, es Dios. Él es el único que tiene la autoridad para hacerlo. El que te levanta, y acá viene el problema. Cuando Dios te levanta, empiezan los celos por lo que te rodea. Aquellos que te estaban apoyando hasta recién. Pronto yo. Eso trae. Cuando Dios te promociona, así como pasó con los discípulos, trae envidia, trae celo. ¿Por qué no a mí? Si yo estuve, si yo fui, si yo esto, si yo aquello. Terminamos enojándonos entre hermanos. Cuando digo entre hermanos, muchas veces es literal. O con aquellos que son reconocidos. Pero sepa usted que solo Dios es el que te reconoce, solo Dios es el que te promociona. Mateo 6. A nosotros, especialmente a mí, el Señor lo levantó como pastor. Los pastores, muchos se sorprendieron, pero fui yo. Y produjo esta situación. Por eso yo esta mañana cuando venía decía, gracias Señor. Gracias por elegirme. Gracias por haber visto algo en mí que ni siquiera yo lo veo. Dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿dónde? En secreto. Y tu Padre ve en lo secreto, recompensará público. Muchas veces hacemos cosas para que no vean. El asunto es allá adentro, en lo secreto, en lo guardado. ¿Cuántos tienen deseos de parecerse a Jesús? Pero ¿qué es lo que sucede? En muchos se produce el efecto contrario. Al reconocerlo más, en tener mayor conocimiento, más información del Evangelio o más información de las Escrituras, hay una línea muy delgada, casi imperceptible, que nos pasamos y nos pasamos para el otro lado. ¿Por qué razón les digo esto? Porque mucho conocimiento
conocimiento, información, pero no hay esencia. Uno se capacita en la palabra, está muy bien, pero eso se tiene que ver. Yo puedo conocer muy bien las Escrituras, gloria a Dios. Mira, todo llega a su tiempo. Te voy a contar algo. Estábamos adorando y el Señor me mostraba que estaba ciego. Pero era para decirle a alguien, esta tormenta que te está rodeando ya va a terminar. Amén. Ya va a salir el sol para tu vida, para tu casa, para tu familia. Gloria al Santo. Y decía, ¿qué es lo que pasa? Perdemos la esencia. Creemos que a mayor capacitación, mayor sabiduría, ¿sí?, mayor entendimiento, nos aparta de Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a no vivir a ese Jesús. Empieza a saber más de Él. Parece contradictorio lo que te estoy diciendo. Pero hay que vivirlo a Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su forma de ser, de manejarse, ya comienza a ser distante a la de Jesús. Sabe lo que hay que hacer, sabe cómo hay que proceder. Pero resuelve no como lo hacía Jesús. ¿Me va entendiendo? Entonces yo decía, había una canción que decía, su imagen comienza a desfigurarse. Su imagen se desfiguró, decía. Y aquello bueno que había comenzado pareciéndose a Jesús, ya vuelve el yo, pero con la palabra. Y lo escucha en nombre de Jesús, porque la palabra dice en Tesalonicenses 2, capítulo 3 y 4. No. Te lo olvidaste. Con esto no quiero decirle que no se capacite, que no se entrene, que no se prepare. Pero no deje de querer o de desear parecerse a Jesús. Tiene que haber un equilibrio. Porque si no, su imagen se empieza a desfigurar. Usted sabe que eso es nuestro testificado. Nos dice, todo el conocimiento y todo lo que has estudiado testifica tu rostro. Y tu rostro se tiene que parecer a Jesús. Aquí el Señor Jesús nos da una lección de humildad. Y Juan, estoy hablando de Juan el Bautista, nos da otra. Juan también fue una persona muy influyente, muy importante. Y tal vez lo fue hasta que llegó su primo Jesús. Humildad, entrega, de eso nos habla Jesús de manera permanente.
veces nos cruzamos con hermanos y hablamos dos palabras y nos tiran los títulos por la cabeza. ¿No le ha pasado? Hola, sí, a mí me ungieron estuve introduciendo una capacitación con el profeta fulano. Está bueno. Insisto, está bueno entrenarse, capacitarse. Pero ¿qué pasa? Tu vida siempre tiene que estar acorde, tiene que ser de testimonio. Los que te rodean pueden dar testimonio de lo que está ocurriendo, de todo eso que estás aprendiendo, de todo eso que estás capacitándote. Tu testimonio, guarda tu testimonio, capacítese, prepárese, entrénese, pero guarde de su testimonio. ¿Y qué quiero decir con esto? La palabra dice que debemos ser cartas leídas. Que muchas veces ni siquiera tenés que hablar. Que lo que hagas ya muestre que tu esencia es la de Jesús. Que tu movimiento, que tu forma de hablar, y aun cuando ni siquiera, insisto, hables, tu gesto se parezca al Señor Jesús. Muchas veces cruzamos personas y, como les digo, lo primero que hacen es hablar de sus títulos, pero su vida no lo refleja. Gloria a Dios. Yo los invito a que vayan a Hechos 10. Y ahí nos habla, una vez más, de la humildad, en este caso de Cornelio. Aleluya. El otro día hablaba con una persona que justamente me contaba que había hecho 5º año en un estudio muy importante. Y me hablaba de que le habían entregado el diploma. Y yo pensaba entre mí, se lo comentaba a mi esposa, este hombre nunca ha cambiado. No refleja a Jesús. En definitiva, lo que nos dice el Señor en esta porción de la palabra es que debemos ser más sencillos, más humildes, y no olvidarnos del lugar donde Dios nos sacó. Porque rápidamente entramos en juicio. Ponemos esos ojos enjuiciando en otro. Probablemente el Señor te haya sacado a ti de un lugar muy parecido donde lo está viendo el hermano. Gloria a Dios. Hechos 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y dice: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Mire lo que dice: y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué eres, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dos cosas. El ángel se le aparece en una visión. ¿Pero qué hacía? Oraba siempre. Estaba siempre en oración. O sea que para que cuando viene una visión es porque vos estás en oración permanentemente en lo secreto, estás comunicándote, estás permanentemente en diálogo. Y le dice que debía recibir a Pedro, el apóstol de Jesucristo, y Cornelio era un hombre, dice, piadoso y temeroso. Era generoso con sus ofrendas, oraba a Dios siempre. Cuando te mencionan las características de Cornelio, son parecidas a las que te mencionan cuando hablan de vos. Ah, sí, fulano, sí, temeroso de Dios, siempre está en oración. Hombre piadoso. Estamos lejos todavía de eso. Generoso con las ofrendas. No hablo de ofrendas. Ese era el perfil. ¿Cuánto podríamos decir algo parecido? Lo pondríamos en Facebook, en Instagram, en el coso ese perfil de WhatsApp, en el Instagram, ¿sí o no? ¿Sí o no? La mitad nomás de lo que dice de Cornelio. Aparte, Cornelio era un hombre importante, tenía gente a cargo. Y no es un detalle menor, porque cuando vos no tenés nada, sos re humilde. Ahora, cuando tenés una zapatilla nueva, ya estás así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿O no? Si andás enojada, hola. Así. Había alguien que se le había roto un diente y se dice, ahora se ríe así. ¿Amén? Cuando Pedro preguntó por Cornelio, en el verso 22, ellos dijeron, vino Pedro al barrio, dijo, vino Pedro al barrio, se fue cruzó la vía, cruzó la ruta y se fue hasta lo de Mauricio. Dijo, Mauricio, por acá vivo Mauricio. Dice que le contestaron en el verso 22. Mauricio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y dice que cuando entró Pedro, y esto es lo que quiero resaltar, lo medular. El verso 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Qué tremendo. Con el solo ingreso del hombre de Dios,
diciendo, levántate. Pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Otra lección de humildad, de sencillez y de honra. ¿Qué hizo Cornelio? Honró ¿a quién? Al ungido. Y hoy, Patricia decía, se lo toma, sí, se lo toma, a Dios se lo toma como a la ligera. Qué humildad la de Cornelio. Y qué otra muestra de humildad la de Pedro. Cornelio entendió que estaba dentro de su casa, había llegado a visitarlo un enviado de Dios, un ungido de Dios. Pero aún así, el ungido, al ver qué cosa vio un corazón rendido, sencillez, humildad, y dijo, no, yo soy igual, levántate, porque tú eres igual que yo. Amén. Muchas veces escuchamos, gloria al nombre del Señor, por mucho menos parecemos intocables. ¿Y sabe una cosa? Cuando hablamos de Pedro, dice la Biblia, Pedro le dio la llave del cielo. Y así no tenía título. Algunos le dan la llave de una moto y te saludan. ¿Es así o no? ¿Van a abrir la puerta del auto? Seguro que te va a mirar, seguro que quiere que lo lleve para aquel lado. A lo mejor le está hablando a alguien el Señor. El tipo le tenía la llave del cielo. Le dijo, no, Cornelio, levantate, si yo soy igual que vos. Vos sos temeroso de Dios, como lo soy yo. Y sabés otra cosa, me dijeron que orás todos los días, buscás al Señor. No te postres. En todo caso vamos a hacerlo los dos. Amén. Amén. Muchas veces creemos que la llave de un auto o la llave de una casa, una moto, y buscar la llave que quieras, de una oficina, la llave inglesa. Pedí la llave, no tengo, después te la vuelve. ¿Sí o no? Así que estoy en una mañana de unciones. Parece que lo tienen todo. Y a veces hacemos hasta alarde, si es posible, si nos queda mejor. Si nos viene la volada, hacemos alarde de lo que tenemos. Sobre todo cuando los otros no tienen nada. ¿Viste? Yo me lo imagino a Pedro, con la llave del cielo así, un llavero grandote, ¿viste? Dios te ama, llavero. Y eso no, el cielo. Ahora voy un rato. Pero vení. Nosotros muchas veces hacemos alarde de estas cosas. Insisto, muchas veces en aquellos que no lo entienden.
versículos de corrido, te los meten a donde va, haciendo ver que sabe. Pero Jesús ni está ni cerca. La esencia tiene que ser la de Él. Insisto, leemos 2 o 3 versículos, ponemos cara de espiritual. Ya queremos competir, ¿viste? Ya. Me imagino que eso es sencillo. Conmigo, que no venía. ¿Sabes? Si vale que no te escucho la voz aún. Ya hace cuánto que no se da la puerta para hablar conmigo. No debemos ser como muchas veces son esos religiosos a los cuales criticamos. Terminamos siendo parecidos a ellos. No cruzar esa línea imperceptible de la que hablaba al comienzo. Para hacerse a Jesús. O los que anduvieron con Él. Volver a la fuente. Volver, como dijo Patricia, en aquellos tiempos, donde todos trabajaban mancomunadamente, donde trabajaban en unidad para restaurar el templo. Pero el primer templo que tiene que restaurar, que tenemos que restaurar, es el nuestro. Volver a la esencia. Ser esas cartas leídas. Con esto termino. Hoy hablaba de los ídolos. Debemos entender lo importante de Jesús, que Él es el que le dijo a sus discípulos: sí, todo bien conmigo, pero el que decide es el Padre. El que te promociona es el Señor. Y muchas veces creemos que vistiéndonos, que hablando, manejándonos como el ungido, vamos a lograr tu propósito. Hoy decíamos, dijo Pablo, se tienen que parecer a mí, porque yo lo hice con Jesús. En definitiva le estaba diciendo, mírenme a mí, pero hay que parecerse a Jesús. Y muchas veces creemos que haciendo cosas que vemos que hacen, vamos a lograr los resultados. ¿Cuánto me entienden lo que le estoy diciendo? Vení, Tiago. Vení. Acércate, por favor. Vení, te quiero ver aquí. Quiero hacer algo. Vení. Vení, mamá. Dame tu saco. Mételo. ¿Le queda igual que el gabito? Ustedes piensan que ella va a agarrar el micrófono y va a adorar, y va a declarar, y va... ¿Cómo lo hace el Padre? Pero no va a ser por el tapado, sino será por su búsqueda. Amén. No te quiera parecer, sino a Jesús. Muchas
muchas gracias. Eso es lo que quería hacer con Tiago. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que nuestra vida dé evidencia que hemos muertos para el mundo. Hemos muerto para el mundo. Y ahora por medio de Cristo, Dios Padre nos dio la vida eterna. Amén. Mi anhelo, mi deseo, es que cuando hablen de los hijos de la casa, digan sí, allí tienen gestos. Los que van a ese lugar tienen gestos como los que tendría Jesús. A mí me cuesta, muchas veces entro a congregaciones y hacen lo posible para no saludarte. ¿Qué es lo que yo le pido cuando viene una persona nueva? Póngase de pie, salúdale, hermano, dile un abrazo, porque probablemente esa persona lo único que está necesitando, o lo primero que está necesitando es un abrazo. Es una palabra de bendición. Y esa es la esencia de Jesús. El que viene a la iglesia es porque está dolido, porque está golpeado, porque está mal. Y porque a lo mejor fue a un montón de lugares y no encontró la respuesta. Y viene a buscar con ansia. ¿Por qué? Porque le hablaron de un Dios poderoso, de un Jesús que te sana, que te limpia, que te restaura. Y recuerda, y esto es igual. Allí vamos a marcar la diferencia. No tanto como nos podíamos vestir, no tanto lo que tendríamos parado en la puerta, no tanto en qué vendríamos, sino lo que somos. Que en cada uno de nosotros se vea ese amor que tenía Jesús. Esa comprensión, esa contención. ¿Qué decía recién? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.